Hola, ¿cómo andan? En la clase de hoy les traigo algunos ejemplos para aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a empezar por uno sencillo y vamos a ir aumentando un poco la dificultad. Bien, tenemos un velero de hielo que descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento, sin fricción, como se ve en la figura. Dice que sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, hacia la derecha sería, de modo que 4 segundos después de soltarse el velero, adquiere una velocidad de 6 metros por segundo. Primero decía que descansaba, o sea que estaba en reposo, y a partir del viento gana una velocidad de 6 metros por segundo. Eso implica que el velero está acelerando, ¿sí? Entonces pregunta, ¿qué fuerza ejerce el viento sobre el velero? La masa total del velero más el tripulante es de 200 kilogramos. Bueno, siempre lo que hay que hacer al principio de los problemas es realizar un diagrama de cuerpo libre, lo que se llama. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas en el cuerpo que voy a analizar. En este caso, en este velero, sabemos que tenemos una fuerza peso siempre, o fuerza gravitatoria, como le quieran llamar, está bien. Hacia arriba una normal, ¿sí? Porque se tienen que anular estas fuerzas, porque si no el velero sería o hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, después tenemos la fuerza F que hace el viento, digamos. Bueno, y nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas, o sea, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas en el eje que yo quiero analizar, en este caso yo quiero analizar el eje X porque yo quiero calcular esta fuerza, es igual a la masa del objeto por la aceleración en ese eje. Y entonces, para calcular esta fuerza, o la sumatoria de las fuerzas en X, aunque la única es F, ¿sí? Necesito calcular cuál es la aceleración en X, porque el problema no me da la aceleración. Bueno, pero nosotros ya vimos cómo calcular la aceleración cuando tenemos un MRV. Recuerden que la aceleración es igual a la diferencia de la velocidad o velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? Y bueno, sabemos que el velero parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. La velocidad final a la que llega es de 6 metros por segundo. Así que vamos reemplazando. 6 metros por segundo menos 0, directamente no lo escribimos. Dividido el tiempo, 4 segundos. ¿Sí? De acá sacamos cuál es la aceleración, que va a ser de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, bueno, vamos a la segunda ley de Newton, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las sumatorias de fuerzas en el eje X? La única que está es la fuerza F, así que sería F igual a la masa, bueno, sabemos que la masa del velero más del tripulante es de 200 kilogramos, por la aceleración. La aceleración es 1,5 metros por segundo al cuadrado, y de esta manera multiplicamos y obtenemos la fuerza F. ¿Sí? 200 por 1,5 me da 300, y kilogramo por metro por segundo al cuadrado era la definición de Newton. Entonces la fuerza que ejerce el viento sobre el velero es de 300 newtons. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice que un elevador y su carga tienen masa total de 800 kilogramos. Y originalmente está bajando a 10 metros por segundo. Se le detiene con una aceleración constante en una distancia de 25 metros. Calcule la tensión T en el cable de soporte mientras el elevador se está deteniendo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la fuerza peso o la fuerza gravitatoria hacia abajo y tenemos el cable que lo sostiene de arriba, ¿sí? Bien, y sabemos que está bajando con una aceleración decreciente,
O sea, se está moviendo hacia allá, pero cada vez más lento. ¿Sí? Es como si estuviera, o sea, si estuviera moviéndose ya, pero esté frenando. O sea que cuando está frenando la aceleración va en contra del movimiento, ¿se acuerdan? Entonces va a tener una aceleración hacia arriba. ¿Ok? Bueno, en este caso también deberíamos calcular la aceleración. El tema es que ahora no tengo el tiempo que tarda en detenerse, sino que tengo la distancia. Bueno, y hay una fórmula complementaria para calcular la aceleración. No me acuerdo si la habíamos deducido o no, pero la aceleración se puede calcular de esta manera, como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces el desplazamiento. Esta fórmula sale de despejar el tiempo en la ecuación de v de t del mRv. Sí, si yo en v de t, que esta sería la velocidad final, ¿no? Que esto es v0 más a por t. Si de esta ecuación despejo el tiempo y la reemplazo en la fórmula de posición del mRv, obtengo esta fórmula de acá. ¿Sí? Para no hacer todo el despeje de una en la otra directamente, bueno, tengan esta. Si no la habíamos visto, la verdad no recuerdo. Es una fórmula que pueden usar para calcular la aceleración. O para calcular la distancia, si no tienen el tiempo. Entonces, usando esta fórmula vamos a calcular cuál es la aceleración con la que está frenando este ascensor. La aceleración con la que frena es velocidad final al cuadrado, o sea, como va a frenar sería 0, menos 10 metros por segundo, dice que empieza, o sea, originalmente, o sea, la velocidad inicial es de 10 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 veces el desplazamiento. Bien, pero el desplazamiento habría que tomarlo negativo, ¿no? Porque el desplazamiento en realidad también es un vector, ¿sí? Y el desplazamiento va hacia abajo. Este es el vector de desplazamiento, hacia abajo. Y si yo tomo, como venimos haciendo siempre, el positivo hacia arriba, entonces el vector de desplazamiento es un vector negativo, ¿sí? Por lo tanto acá deberíamos escribir menos 25 metros. Si no, igual lo pueden escribir positivo. La aceleración les daría negativa en vez de positiva, pero bueno, después se fija en el signo y sale igual. Pero bueno, lo correcto sería que como el vector de desplazamiento va hacia abajo, como el ascensor se mueve hacia abajo, y nosotros tomamos siempre el positivo hacia arriba, entonces la distancia que se desplaza es menos 25 metros. ¿De acuerdo? Hacemos esta cuenta. Tenemos menos 100 metros cuadrados segundos cuadrados sobre menos 50 metros. Y esto me da, simplificando unidades, se me da un metro con un metro, que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado positivo, o sea, hacia arriba, ¿no? Como yo lo estaba tomando. Entonces ya tenemos la aceleración del ascensor. Y fíjense que el ascensor está bajando, pero la aceleración es hacia arriba. Y las fuerzas dependen de la aceleración, no me interesa hacia dónde apunta la velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza más grande debería ser la tensión, porque si no el ascensor no estaría frenando. Entonces vamos a plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, en este caso en el eje Y, me dice que es igual, la sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Bueno, las fuerzas que actúan sobre el eje Y son la tensión positiva y el peso negativo.
La tensión es el dato que no conocemos. Entonces podemos despejar de acá, ¿no? Y ya vamos reemplazando. La masa del ascensor más la carga dice que es de 800 kilogramos. Sí, el peso no lo escribo porque lo voy a pasar sumando. La masa es 800 kilogramos por la aceleración del eje y, que es la que calculamos, 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahora este peso que estaba restando pasa sumando. Y bueno, el peso sabemos que es masa por gravedad. ¿Sí? Recuerden eso también. Siempre a la fuerza peso la calculo como masa por gravedad. Lo pueden hacer aparte también si quieren y directamente reemplazan el número. O lo pueden hacer así, como ustedes prefieran en realidad. Bueno, y ahora nos queda hacer la cuenta nada más. 800 por 2 me da 1600. 1600 newtons. Y 800 por 9,8 daría 7840 newtons. Sumando, obtenemos que la tensión es de 9440 newtons. ¿Sí? Y ahí el problema estaría terminado. Por último vamos a resolver este ejemplo. En este ejemplo explico también plano inclinado. Y para ello voy a armar un nuevo video, así que vayan al video que sigue y lo resolvemos.